At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy, pues empezando el mes de junio, ya vamos a la mitad del año, qué rápido se nos ha pasado. Bienvenidos a todos los que se siguen sumando, se están conectando ahorita. El día de hoy tendremos la plática virtual Contratos Internacionales, Elementos y Regulaciones, a cargo del doctor Juan Illich Pérez García, de quien me permito presentar su semblanza. El doctor Juan Illich es General Counsel de Samsung SDS México y catedrático en Trade and Law College. Es doctor en estudios de desarrollo global, ha cursado diplomados en la Academia Internacional de Derecho Internacional de La Haya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. También en la Unidad Complutense de Madrid, entre otras. Es licenciado en Derecho y actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en México y es miembro del Consejo Directivo del Business Alliance for Secure Commerce en los Estados Unidos. Bienvenido, maestro, doctor, ¿cómo está? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Me da mucho gusto que desde la pandemia y hasta el día de hoy pues hayan implementado ya 5 años y medio esta gran iniciativa y por supuesto que me inviten, ¿no?, a ser parte de ella de vez en cuando. Yo gustoso, la verdad, de ser parte aquí de los ciclos que tenemos de estas pequeñas cápsulas informativas y a todos también por su tiempo. Yo sé que ya este horario vespertino es complicado porque muchos ya están locos por irse a su casa o por cenar ya hasta ahora, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, pues que hoy qué rica cena, y aprendiendo, ¿no? El que ya esté Exacto. cenando. Pueden estar así, miren, con el plato, comiendo y de repente sale la mano, se tapa nada más para no estarlos viendo tan en el bocado y ya hacen la pregunta sin ningún problema. Así es, a través del chat, pues pueden mandar cualquier Sí. pregunta que tengan para el doctor Illich y pues iniciamos. Ya saben que al final tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas. Se pueden irlas mandando durante toda la plática y pues aquí él nos hace el favor de contestarlas. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y bueno, sin más preámbulo, la doctora Lupita ya hizo el favor de presentarme, entonces bueno, les voy a compartir la presentación. Conforme se vayan integrando ya la podrán ir viendo un poco. Y bueno, aquí los elementos y regulaciones de contratos internacionales. Primero hay que ver qué constituye un contrato internacional. Vamos a enfocarnos mucho hoy día, no tanto en partes públicas, sino sobre todo en entes privados, es decir, personas físicas, personas morales, o bien también pudiéramos hablar de gobierno siempre y cuando no actúen en su facultad soberana, sino como una parte contratante. Por ejemplo, cuando entran en estas asociaciones público-privadas donde necesitan inversión, que es extranjera, porque recordemos que estamos hablando de contratos internacionales, pero obviamente pues con ciertos términos y condiciones como cualquier parte contratante lo haría. ¿Qué es por ende un contrato internacional? Pues bueno, un acuerdo que es jurídicamente vinculante
y que es el mismo celebrado entre partes situadas en diferentes jurisdicciones nacionales. Es decir, el primer elemento sine qua non para que se llame internacional. Si estamos hablando de una parte en Tijuana y otra parte en Cancún, Quintana Roo, claro, están lejísimos, son 5 horas volando, como 4.500 kilómetros, pero no es contrato internacional. Ambas partes están en el mismo país. Si en cambio hablamos con el mismo ejemplo de Tijuana, con una contraparte en San Isidro, si es internacional, escasos 3 kilómetros, pero bueno, nos divide un muro fronterizo, obviamente hay evidentemente leyes distintas. Ese es el elemento que reputa internacional, es decir, que es jurídicamente vinculante el contrato cuando las partes se encuentran en distintas jurisdicciones. Y ya un poquito más adelante que hablemos de qué legislación es aplicable, pues bueno, no solo nos iremos al contrato, sino también cuando invoquemos un tratado internacional, será importante validar que las dos naciones de las dos partes lo hayan ratificado debidamente para que pueda ser válido. Digo, en caso de un conflicto, ¿no? Sobre todo, afortunadamente son las menos, pero pudiera llegar a suceder y es importante tener este acui de antemano para cuando vamos a ir invocando esta legislación. Bueno, los contratos internacionales se rigen por normas que son de derecho privado, tratados internacionales que ya les comenté, que sí son jurídicamente vinculantes cuando están ratificados por las partes, ciertos principios generales que obviamente no son, y ahorita vamos a hablar un poquito cuando veamos el UNIDROIT, que no son vinculantes, pero al final del día sí son principios internacionales que, ojo, muchos jueces le dan seguimiento y prácticas uniformes, sobre todo cuando se empieza a armonizar el derecho internacional, que es lo que en muchos países ya tiene varias décadas cocinándose, que se ha venido haciendo. Y bueno, aquí el objetivo va a ser analizar los elementos jurídicos esenciales de los contratos, la interpretación y ciertos principios supletorios que podemos usar de derecho internacional, que ya les comento, si bien no son obligatorios, son principios. Bueno, ya hay jueces, incluso jueces locales en Baja California, que han tomado estos principios como precedentes para resolver cuando existe un conflicto de obligaciones de carácter internacional. Puede haber muchos ejemplos donde a lo mejor las partes, aquí haciendo un breve paréntesis, refieren, no, en México el Código Civil local de Baja California refiere esto, etc., etc., pero el juez puede también referir, efectivamente, sin embargo, hay X, Y o Z tratado internacional o hay ciertos principios internacionales que, como el conflicto se deriva de una relación internacional y no puramente local, yo juez tengo que considerar, y así han decidido. No sé cómo vaya a ser ahora con el resultado de la elección, con nuestras nuevas autoridades. Ahí si me preguntan, pues no, ya queda fuera de mis manos. Pero por lo menos así, si ustedes buscan en los sitios web, que afortunadamente sitios web como el UNIDROIT son gratuitos, sí existen precedentes y justo de Baja California. Digo, yo no estoy en Baja California, pero soy de ahí. Entonces, donde jueces los han aplicado. Y bueno, ¿cómo se da una negociación internacional? Es decir, previo a realizar el contrato. Puede ser un diálogo libre, bilateral o trilateral o multilateral. Paréntesis, recordemos que en ocasiones las partes interesadas son mucho más de dos. Usamos mucho la bilateralidad como ejemplo porque siempre son dos. Bueno, normalmente lo más común es que sean dos partes, pero a veces son tres, son cuatro, son cinco las partes involucradas y obviamente ese es un diálogo que necesitamos considerar también. La negociación, digo, puede ser cerrada, no se los recomiendo, es el peor de los casos, es cuando una de las partes le impone a la otra o a las demás condiciones sin que las demás tengan un poder de decisión sobre esas condiciones. Normalmente se van a dar en licitaciones que son muy cerradas, muy fijas, o se van a dar en negocios muy grandes donde ese cliente o esa contraparte tenga, como vulgarmente le decimos, la sartén por el mango. Pero definitivamente no es algo recomendable. Habrá una negociación opciones limitadas cuando a lo mejor son contratos predefinidos, entonces no tenemos mucho de dónde negociar,
O digo, no la tengo aquí, pero también está la negociación abierta, que es la ideal, donde obviamente es la más común, donde tenemos un estira y afloja de términos y condiciones. Sabes que entiendo que en Estados Unidos los temas son así, en liabilities, en temas anticorrupción, en temas de auditoría, en temas de confidencialidad, en México son así. Entonces, para poder adecuar los contratos a determinadas situaciones. Se deberán considerar, obviamente, principios como la buena fe. Obviamente, si estás actuando de mala fe, te pueden anular todo el contrato. Y principios, por ejemplo, como autonomía de la voluntad. Habrá declaraciones también de buenas intenciones. Ahorita vamos a mencionar brevemente algunos documentos, como alguna carta de intención. Puse los nombres en inglés porque son más comunes que vemos esos letter of intent, intention letter o como sea. Y el memorándum de entendimiento, el memorandum of understanding, normalmente, ojo, no siempre, normalmente no son documentos vinculantes, pero aún así, pues son cartas de intenciones que de alguna manera fijan la negociación y la buena voluntad entre las partes, sobre todo cuando estamos hablando de contratación internacional, y que a partir de ahí pues podemos agilizar y realizar más rápido este tipo de contrataciones. Si tienen preguntas, recordemos al final, pueden, ahorita lo que pueden ir haciendo es anotarlas y, por ejemplo, para el final rápidamente ponerlas en el chat o abrir micrófono, haciendo un comentario o ya directamente la doctora, perdón, Guadalupe las estará comentando. Bueno. Las partes obviamente deberán tener, es muy importante, así como en una contratación local, capacidad jurídica y legitimación para obligarse rápidamente. A mí me encanta dar esta clase de contratación internacional aquí en TLC. Tienen ya mucho tiempo invitándome, si mal no recuerdo, ya voy para 8 años, porque fue como desde inicios de 2018. Qué rápido pasa el tiempo. Entonces, me encanta porque, bueno, aquí veremos que en distintos países varían. No es suficiente a lo mejor en México que pues necesitamos garantizar que la empresa exista, que no sea un llamada paper company o empresa de papel, sino que exista, que tenga un domicilio cierto, que nos dé la documentación requerida para validar la existencia de la contraparte, incluso, y les recomendaría muchísimo, ir físicamente, plantarse frente a la contraparte para validar la existencia, validar que existen empleados. Bueno, no solo eso, sino también el hecho que la parte que va a firmar o que va a entrar en ese contrato, pues sí cuenta con las facultades para hacerlo. Recordemos que en países como México u otros países de Hispanoamérica sí es muy necesario tener un poder y que ese poder esté protocolizado ante fedatario público. No en todos los estados es opcional, me parece que en Baja California todavía sigue sin ser obligación inscribirlo en el registro público, pero en muchos estados sí es necesario inscribir ese poder incluso ante el registro público. Habrá otras legislaciones donde, bueno, son mucho más laxas. En el caso de Estados Unidos u otros países de tradición de common law, dicen, no, pues con que lo haya autorizado la junta directiva a través de una cartita, de una hoja firmada, o el administrador único que haya autorizado a esta persona, o incluso nadie lo autorizó, pero bueno, por el puesto que tenía, se reputa que tenía la capacidad para hacerlo, un vicepresidente de compras, verbigracia. Ah, bueno, puede ser posible. No así en países como México. Entonces, sí hay que cuidar mucho que tengan los poderes necesarios para obligarse válidamente en representación de la empresa, en representación de quien van a contratar, sobre todo porque estamos hablando pues de un contrato internacional y normalmente los contratos internacionales son sinónimo de mucho dinero, de mucha inversión, de mucho revenue y profit, pero también de riesgo. Entonces siempre no les estoy diciendo que no lo hagan, al contrario, háganlo, que bueno, entre más se internacionalicen mejor, más dinero van a tener. Yo he tenido muchos alumnos que ya sea que sean parte de una empresa o tengan su empresa y entre más internacionales se han hecho, o sea, están jugando en otras ligas, pero es un riesgo. Entonces, precisamente por eso toman la maestría, ¿verdad? Porque deben de sensibilizarse de qué riesgos deben ellos valorar, no solamente con empresas internacionales en general, sino países en específico. Y en este caso, pues estamos hablando de quien firma esa contratación. Si es un sujeto público, si es un sujeto privado, no lo tengo por aquí, pero
las líneas de crédito, pues también obviamente será un tema de, bueno, cómo está nuestro flujo de caja para autorizar una línea de crédito en un contrato internacional. A lo mejor es un contrato que nos va a dejar muchísima ganancia, no sé, estamos acostumbrados al 2-3% de ganancia en nuestro negocio y este contrato nos va a dejar el 30, el 40, dices, wow. Pero ¿qué tal si por la línea de crédito nos compromete nuestro cash flow a largo plazo y podemos entrar en un riesgo de dejar de operar precisamente por estas líneas de crédito tan extendidas? Entonces, pues son temas que tenemos que validar también entre la operación y entre los sujetos que actúan. Si el contrato va a ser de distribución, de comisión mercantil, bueno, verificar en cualquier caso la existencia de poderes y a su vez que dichos poderes sean actuales y sean válidos. Es decir, no es suficiente, y créanme, todo lo que les hablo no son ejemplos hipotéticos. Ha pasado a primos de amigos. No es suficiente con que tal vez, me mandó un correo muy serio, muy formal. No, o sea, les repito, traten de ir físicamente a verificar, ver las páginas web que coincida el domicilio de la empresa, los teléfonos que coincidan, los dominios de correo electrónico que coincida, la cara físicamente que coincida. Sobre todo, pues normalmente si son empresas grandes internacionales, son personajes muy públicos, deberían tener su perfil en Google, debería aparecerte la búsqueda, en LinkedIn debería aparecerte la búsqueda. Directivos de empresas grandes que de repente, oye, pues no me aparece ni en Google ni en LinkedIn, no existe su perfil. Bueno, es ahí un foco rojo, ¿no? O a lo mejor no se parece nada a la foto que yo vi o a la persona que yo conocí. Bueno, es un foco rojo que obviamente tenemos sí o sí que considerar al momento de una contratación. Y les repito, no es el punto de dar miedo, pero sí el vislumbrar qué riesgo hay, cómo mitigar ese riesgo y cómo promover la internacionalización en paralelo que se mitiga este riesgo. Y bueno, obligaciones básicas de las partes. En el caso de la compraventa internacional, pues bueno, existe la Convención de Viena, existen principios UNIDROIT y otros tratados internacionales. Bueno, en el caso del vendedor, entregar los bienes, donde pues ya dependerá de, por eso es importante la contratación, donde las partes hayan acordado en el contrato. Luego, por eso vienen los conflictos, que si era fuera de mi fábrica en el país de origen, o que si era en puerto, o que si era en el puerto marítimo de destino, o que si era en la fábrica del destino. Mucho cuidado con eso para ver cuáles van a ser las obligaciones y en dónde. Por eso es importantísima la contratación internacional. ¿Quién se encarga de cargar o no cargar? Y ahí ustedes piensan, ay, pues qué ridículo, pues qué importa el cargar si yo lo cargo o él lo carga, ni que se me fuera a dislocar la columna. Bueno, es el factor dinero. Obviamente no es lo mismo vender, ay, no sé qué tengo aquí a la mano, plumas. Una pluma a nivel, no se alcanza a ver, pero aquí una pluma a nivel internacional a vender un embarque de 300 toneladas a la semana. Bueno, ¿quién hace la carga a tantos contenedores de esas 300 toneladas de producto terminado a la semana? Entonces, hay que validar muy bien qué actividades hace cada una de las partes y qué actividades pueden también hacer, pero con costo extra, porque probablemente no vengan pues contempladas en la cotización original. Si hablamos de una compraventa, bueno, del comprador será pagar el precio conforme a lo estipulado, es decir, en la moneda cambiaria que estemos, en el tipo de moneda que estemos hablando, en la línea de crédito que estemos hablando, o si lo hace por anticipado, pues qué mejor, ¿verdad? Si somos nosotros el vendedor, tener ese dinerito por anticipado, esa seguridad. La recepción de los bienes, es decir, que no te deje esperando, porque recordemos, time is money, tiempo es dinero, y si no te reciben la fecha establecida, pues los intermediarios empiezan a cobrar facturaciones extras de las demoras, del personal, de los contenedores, de los camiones, de estar en el extranjero, etcétera, etcétera. Y pues obviamente tener, y vuelvo a la importancia de contar con cláusulas internacionales, con contratos internacionales, la importancia de realizar la inspección y la notificación oportuna de cualquier defecto, es decir, garantías. ¿Qué garantías vamos a tener en un contrato? Pues bueno, para poder notificar defectos, para poder realizar inspecciones y notificaciones oportunas. Asimismo, bueno,
Establecer cláusulas, ojo, esto es muy común en industrias que son muy sensibles o de la cláusula denominada time is of the essence, el tiempo es esencial. Industrias donde el tiempo es muy sensible para que la línea de producción fluya y no se pare y no estén pagando el cliente final horas extras a su personal a fin de poder manufacturar un equipo. La clásica automotriz, electrónica, médica, son algunas que establecen normalmente, aunque las negociemos, siempre van a estar ahí cláusulas de incumplimientos, de penalidades, de intereses moratorios. Es decir, ¿qué pasa si el producto no va exactamente en la forma, centímetros, milímetros que nos comprometimos? Con la cantidad de material que nos comprometimos a manufacturarlo, con la calidad que nos hemos comprometido para que pase todas esas pruebas y esas verificaciones. Digo, recordemos que en el caso de la industria automotriz, pues de repente nos llegan, no hemos escuchado de esos famosos recalls o cuando tienen que revisar todos los productos. Entonces son millones de vehículos los que tienen que pasar a revisión. Imagínense las pérdidas para las automotrices por esos llamados recall que hacen. O en el tema de la industria médica, que son vidas humanas las que se pierden en el caso que un producto no llegue con máxima calidad total conforme a lo requerido, porque estamos hablando que van a ser aplicados en un paciente todos los productos al final del día. Entonces, realmente existen esas cláusulas muy, muy, muy fuertes de incumplimientos, de penalidades y bueno, también de intereses moratorios o de penalizaciones económicas en caso que no se entregue el producto a tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día, en contratación internacional, derivado de la entrega de productos, derivado de esa proveeduría, depende la línea de producción de muchos de los clientes, es decir, de muchas de las empresas. Ahí tendremos, obviamente, que validar qué garantías pues nos estamos comprometiendo y muchas veces considerar esos tiempos. Oye, ¿sabes qué? Vamos negociando. Si sé que son 3 días lo que tarda en llegar el producto, híjole, pues vamos negociando 5 para tener 2 de colchón. En el caso de cualquier demora, pues rápidamente mandar un camión B o avisar qué pasa si aviso. A lo mejor me exime de la penalización siempre que haya avisado en tiempo de un accidente, pero siempre considerar ese tema. ¿Por qué? Porque si no, pues puede ser dinero para muchas empresas. ¿Qué elementos son en el caso de una compraventa? Bueno, la oferta del vendedor y la aceptación del comprador. Es decir, la oferta es la declaración explícita, inequívoca de la voluntad de vender y la aceptación, pues no es más que la igual la declaración del destinatario de la propuesta que está de acuerdo con la misma. Obviamente a esa oferta inicial y aceptación se da la negociación, que les repito, pues va a depender mucho de las partes. Sí, se los digo personalmente, a mí una negociación fabulosa es de 1 a 2 semanas, es decir, un par de juntas, 3 o 4 y se cierra. Ya negociaciones que tardan más del mes, híjole, mucho cuidado porque ahí pueden poner en riesgo la relación contractual. O sea, hay muchos clientes se echan para atrás porque dicen, ay, no, qué flojera. O sea, son empresas muy complicadas, son proveedores muy complicados, están analizando mucho. Para contestarme mi correo tardan 2 semanas. Uta, ¿cómo va a ser al momento que tenga yo el servicio con ellos o la producción con ellos? ¿Cuánto se va a demorar? Entonces, recuerden que es la carta de presentación y aquí en la negociación siempre se da, les repito, es algo muy usual, pero hay que meterle el acelerador para esas horas extras que a lo mejor dices, oh, híjole, pues ni modo, es una semana muy pesada porque estoy durmiéndome en la madrugada por cerrar el negocio pronto, pero a lo mejor esas horas extras que fueron de una semana en vez de 5 o mes y medio, pues a futuro le van a dar confianza a tu cliente de, ah, mira, me contesta muy rápido, siempre tiene muy buen servicio al cliente. A lo mejor es el sabor de boca que le dejas al cliente o a los clientes que están ubicados en otra parte del mundo. Es decir, que si pones atención a su negocio, por grande o chico que sea. A lo mejor es un negocio chico, pero que te está abriendo la entrada a otro país y pues obviamente qué mejor, ¿no? Que me abran la entrada a otro país y que posteriormente pueda jalar empresas del mismo tamaño o empresas mucho más grandes incluso, hablando de contratación internacional en países donde antes no tenía presencia.
El perfeccionamiento, que no es más que la firma del contrato, alguna otra formalidad que necesite tener. Digo, casi no hay partes actualmente que lo lleven ante notario, pero si quisieran hacerlo ante notario, bueno, perfecto, eso está abierto entre las partes. Hay países que lo hacen. No recuerdo en qué supuestos, pero en Colombia y en Perú he escuchado que sí hay supuestos donde es necesario y no les hablo solamente de bienes raíces, les hablo de otro tipo de contratos también, que es necesario el ir ante notario. Y bueno, la propiamente implementación del contrato, que es cómo se lleva a cabo, que ahí no termina, ojo, porque muchas veces ahí a los abogados es donde al paso de los años yo he tenido contratos que han durado el tiempo que tengo en la empresa, que han durado 10 años, muchos, ¿eh? Tengo otros que han durado 6, 7, 8, claro, también hay nuevos, pero tengo muchísimos que ya tienen ese llamado aging de contrato y lo que vamos haciendo es actualizándolos con convenios modificatorios donde a lo mejor el servicio va incrementándose, entonces, bueno, tenemos que adecuar el contrato o ir mutando el contrato conforme se va ampliando, conforme se va transformando el servicio. Obviamente, conforme las tarifas se van actualizando de momento a momento, y pues ahí es como la relación comercial sí preexiste, en ocasiones crece, qué bueno, pero aunque se mantenga igual, siempre va transmutándose. Y como abogados tenemos obviamente que acompañar esa implementación, porque a veces de un servicio que no era internacional, que era en México, se vuelve internacional, México, Estados Unidos, y luego es México, Estados Unidos, Canadá, luego es México, Estados Unidos, guión Canadá, guión Brasil, guión Colombia, guión Chile, y se vuelve, claro, que fructífero, pero la relación se va volviendo más compleja y obviamente tenemos que dar ese acompañamiento a las partes, dependiendo si representamos a una de las partes o a ambos o a ambas partes o si estoy hablando con consultores externos, pero siempre es importante. Y claro, a los consultores externos, pues lo que siempre les recomiendo, cuiden mucho las horas que cotizan o el proyecto que cotizan, que incluye y que no incluye, para considerar pues cualquier tema futuro que vayan a estarlo también acompañando. Y bueno, contratos muy típicos a nivel internacional. El de compraventa, que es el que siempre usamos mucho los abogados como ejemplo, el de compraventa internacional de mercaderías. El de suministro, es decir, muchas maquiladoras que lo utilizan para materia prima, para bienes intermedios. El de distribución internacional, que lo usan muchísimas empresas. Acá donde me encuentro ahorita en Ciudad de México, hay muchísimas empresas de distribución, es el fuerte, es decir, aquí no hay tanta maquiladora como en la frontera norte. Acá hay mucha distribución, es decir, empresas que se dedican a la venta per se, no maquilan nada. Hay almacenes de distribución en toda el área metropolitana que se dedican a la venta de producto. De agencia, obviamente, cuando representas a un tercero a nivel internacional, de franquicia, que no me voy a meter porque sería pues horas explicando todo el know-how que se licencia en franquicia, o el más sencillo de licencia como tal, cuando vas a otorgar específicamente una imagen, una marca, un grupo de marcas, una patente, un derecho de autor, que en este caso pudiera ser un software, por ejemplo, que hay muchísimas empresas. Yo recuerdo hace ya muchos años, hace ya 15 años, fui gerente legal en un despacho de propiedad intelectual y tuve esa oportunidad de colaborar para muchas empresas de Baja California que eran locales, que habían crecido muchísimo con base a licencias. Es decir, ellos se dedicaban a desarrollar software, hacían un intangible como tal, pero su software era para fines tan específicos que era muy atractivo para muchas empresas, y obviamente pues les vendían esta licencia. ¿Sabes qué? Voy a licenciarte mi producto, cada que haya una actualización te lo hago saber, y asimismo también lo llegaban a vender en el extranjero. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que a un cliente de Colombia me salió este interesado de Estados Unidos, y obviamente se internacionalizaba la relación, y eso obviamente pues es un provecho económico porque es un servicio que ya está cruzando fronteras y que obviamente siempre se actualiza, ¿no? Porque siempre hay actualizaciones, siempre hay necesidad de soporte o hay necesidades de más módulos. No va a ser lo mismo manejar una empresa de 2 empleados a una empresa de 2000. Entonces, obviamente, es como va creciendo. Un joint venture, que es una cooperación muchas veces internacional de transporte.
Digo, soy el apoderado de una empresa de logística, entonces los conozco, los de logística como tal, y obviamente, pues no me van a dejar mentir, muy importante, todos aquellos que están aquí, consultores, los acuerdos de consultoría. ¿Qué incluye? Si es por hora, qué es por proyecto, dónde lo voy a hacer, cuántas horas, qué no incluye, qué está dentro de mi alcance, qué está fuera de mi alcance, de qué depende el resultado, cómo te entrego el resultado. Es importantísimo para definir este contrato internacional. Los elementos esenciales, pues obviamente serán consentimiento, ya lo hablamos hace un par de slides, entre las partes, que sea válido, es decir, que estén legitimadas las partes para contratar, libres de vicios, el objeto que sea lícito, o sea, legal, posible y determinado, nada que de repente, ay, pues una compraventa internacional de marihuana, ¿no? O sea, obviamente es ilegal. Dentro del territorio estadounidense hay estados que permiten la compra, venta, distribución, almacenaje, mejoramiento, cosecha, cultivo y no sé qué tanto. Sí, claro, porque estamos hablando de leyes locales, pero a nivel internacional, pues el objeto sigue siendo ilícito. Y digo, es un paréntesis muy chistoso porque incluso digo, fingen desconocimiento o tal vez sí lo tengan sinceramente, pero hay mucha gente estadounidenses que los han encontrado a nivel internacional con este tipo de sustancias que los detienen y al momento de detenerlos y llevarlos a la cárcel a un proceso dicen, oye, pues es que yo no sabía que era ilegal. Es que en mi país yo lo compro en la calle y lo consumo en la calle y lo comparto con mis amigos, con mi familia y nadie me dice nada y lo hago enfrente de la policía a las 10 de la mañana. Bueno, sí, ese es tu país, pero obviamente internacionalmente, pues no en todos los países es legal ni legítimo, así que el objeto de un contrato tiene que ser lícito, es a lo que vamos. Los plazos de entrega y de pago tienen que estar especificados. Mucho cuidado eso de que, ya hicimos una orden de compra y no trae ni en qué moneda le voy a pagar, ni cuánto le voy a pagar, ni en cuánto tiempo se lo entrego, ni qué pasa si no se lo entrego, o si se lo entrego pero no es la calidad de vida, o dónde se lo voy a entregar, o específicamente el domicilio. Mucho cuidado con eso. Obviamente, si a mí me preguntan, fíjate que viene un embarque internacional y va a llegar a la Ciudad de México, pues yo me puedo imaginar, bueno, pero yo lo compré, me va a llegar aquí a la puerta de mi casa. Y el vendedor puede estar pensando, el vendedor que, por ejemplo, va a estar en Corea, puede estar pensando, ¿cuál en tu casa? Yo te lo voy a dejar en el aeropuerto y tú te encargas de la desconsolidación y de todos los trámites, tan tan. O puede estar pensando, te lo voy a dejar en no sé, en el domicilio de, a lo mejor tengo yo una distribuidora mexicana, pero te lo voy a dejar en el domicilio de esa distribuidora que tiene su almacén en Tultitlán, Estado de México, para allá, para la caseta ya rumbo a Querétaro. Entonces, bueno, hay que especificar muy bien qué significa eso, qué significa entrega, nada de que, porque yo pienso, yo asumo que es un domicilio, la contraparte al otro lado del mundo va a pensar y va a asumir que es ese domicilio. No, claro que no, hay que ver mucho qué significa ese tema de la entrega. ¿Qué garantías tiene el producto o el servicio? O si la garantía va a ser un extra que voy a necesitar cobrar, o a lo mejor si la garantía puede ser un híbrido, puede ser limitada y a lo mejor necesito cobrar como extra si necesito invertirle más tiempo o darle una garantía de por vida, a lo mejor va a ser extra, etc. ¿Qué condiciones tiene el producto o el servicio de manejo? Es válido, puede que un producto tenga desde determinada temperatura, determinadas condiciones de almacenamiento, de manipulación, entre otras, o el servicio también, en qué condiciones se va a prestar. ¿Sabes qué? Yo te puedo prestar consultoría a este precio siempre y cuando sea en tus oficinas. A lo mejor si son en mis oficinas es otro precio. Bueno, se vale, es parte de las condiciones del contrato internacional. Cláusulas de fuerza mayor, caso fortuito, qué es lo que sucede, anticorrupción, obviamente. Esta presentación recordemos que es de una hora, así que por eso lo resumo muchísimo. ¿Y qué pasa en la solución de controversias? Arbitraje, mediación, tribunales. Hay que saber muy bien y no hay que simplemente decir, bueno, es que a lo mejor no lo pusimos en contrato o mi corporativo marca eso. No, hay que empujar, oye. Si las dos partes estamos en Estados Unidos y México, pues hay que negociar porque sea la resolución en Estados Unidos o en México, no en un país extranjero, que en Singapur
o en Londres. Bueno, se oye muy fancy, ¿no? Como que, wow, nos vamos a ir a las cortes de Londres o nos vamos a ir al arbitraje en Singapur. Bueno, ¿y quién va a pagar ese arbitraje en Singapur o esas cortes en Londres en caso de una disputa? Para ver si al final del día quieren o no quieren tomar el caso. Entonces, sí es importante, bueno, jalarlo a nivel local, ya que está a nivel local, y por local me refiero a uno de los dos países de las partes contratantes, pues ver cómo lo resolvemos, directo a tribunales, o a lo mejor primero nos damos un tiempo a negociación y luego nos vamos a tribunales, o a lo mejor primero un tiempo a negociación y luego nos vamos al arbitraje de determinada instancia o a mediación de determinada instancia. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué tanta confianza? Y aquí pues nuevamente sacamos el tema de la elección del Poder Judicial. ¿Qué tanta confianza las empresas internacionales van a tener en los tribunales aquí locales? Si sí, vámonos a los tribunales de México, o no, ¿sabes qué? Mejor a un panel arbitral o a un solo árbitro imparcial o a tribunales de otro país. Bueno, ¿cómo va a ser esa resolución de controversias? El idioma del contrato y va muy encaminado, por ejemplo, cuando es en México, pues siempre te piden todos los documentos en español. Entonces, si refieres que el idioma oficial es el inglés y el contrato nada más viene en inglés, el tribunal va a pedirte traducción de todo y pues tienes que considerar que es un gasto extraordinario en el que sí o sí vas a tener que incurrir. Caso distinto, bueno, a lo mejor el contrato viene en inglés y español, pues no hay tanto problema. Ahí menciona que en caso de una disputa se ventila en español. Bueno, ahí está ya la versión en español del contrato. O ejemplo, si a lo mejor está en inglés, pero es por arbitraje, bueno, y el árbitro te dice, de acuerdo que el arbitraje es en inglés, no tengo ningún problema, o el mediador te dice que que la mediación, perdón, se intente en inglés, pues tampoco hay ningún problema, porque ahí ya tienes el documento en idioma extranjero. Pero siempre hay que considerar que cuando el documento esté en idioma extranjero en otro país y estás requiriendo las cortes o los tribunales de otro país, pues ese país te va a pedir el idioma local por un perito traductor para resolver. Y si existe evidencia, es decir, ya no estamos hablando solo de un contrato internacional, sino cualquier esa evidencia conectada a la ejecución del contrato, que si las facturas estaban en inglés, que si, no sé, a lo mejor los correos electrónicos, los PODs o Proof of Delivery, las pruebas de entrega, que si las PO, o sea, Purchase Order, las órdenes de compra estaban en inglés, híjole, pues todo hay que traducirlo en español por perito y pues malas noticias, ¿no? Es un costo adicional que sí o sí es requerido. Eh, Temas de suministro, de distribución, ya se los había dicho, de agencia, ay, perdón. Y bueno, y finalmente los principios, los llamados UNIDROIT, que son sobre contratos comerciales internacionales. Son normas internacionales, bueno, normas generales que expertos redactan, que de tiempo en tiempo son actualizadas. No son obligatorias, pero tienen gran aceptación práctica. Digo, no al nivel como los cinco terms, que tampoco, ojo, mucha gente piensa, no, es que los Incoterms son ley. No, no son ley. Y los propios Incoterms, ahorita creo que en 2020 se excedieron porque casi, casi en cada una de sus páginas es lo primero con lo que empiezan. Acuérdate que no somos la ley, no somos un contrato de tu país, no somos un contrato de ningún país, etc. Te lo marcan en todas las en todas las páginas. Pero ojo, los propios Incoterms son tomados por muchas autoridades de comercio exterior de muchos países e incorporados a la legislación, a los reglamentos nacionales como parte de. Sin embargo, en estricto sentido, no son leyes vinculantes, son principios generales que dicen, ahí tú sabes si los tomas o no los tomas. Y bueno, los principios UNIDROIT son similares, pero tienen aceptación prácticas. Las partes pueden acordarlos, aplicarlos expresamente, al igual que otros principios, al igual que los Incoterms. Si las partes dicen el Incoterm que venga en el documento será aplicable, bueno, es válido. Se hacen referencia a principios generales. Cuando no hay ley aplicable, las partes de repente pues fueron omisas para interpretar instrumentos internacionales o complemento de instrumentos ya sea internacionales o locales, que les repito, es lo que muchos jueces han hecho. Es decir, claro, consideran la ley local, pero también consideran, uno, que si hay un tratado internacional que está ratificado por México, y les estoy hablando de México porque estamos en México, ¿no? Y el país de la contraparte
o si nosotros somos la contraparte, el otro país de origen, y en ambos es válido, claro que lo consideran primero en cuenta en el estricto sentido que un tratado internacional tiene mayor jerarquía. Y si no existe un tratado internacional específicamente invocable, pues bueno, pueden acudir a principios generales del derecho para interpretar, ya sea los UNIDROIT que les estoy diciendo, la unificación del derecho, o bien los Incoterms que más, bueno, los cinco terms desde 1990 han venido, o desde el 80 creo, han venido sacando ediciones cada década, o sea, han armonizado un poco la temporalidad en la cual salen las ediciones de los cinco terms y obviamente pues han ido robusteciendo esta teoría sobre todo el derecho internacional en materia mercantil, sobre todo en cuanto a temas de compraventa de mercancías, transporte de mercancías, carga, descarga, seguros, quién corre con la responsabilidad dependiendo del Incoterm. Entonces, en sí no son un contrato, en sí no son una ley, pero sí son un buen complemento para que las partes pues puedan discernir o resolver cualquier clase de controversias. A falta de un documento, claro, lo ideal es tener un contrato internacional, considerar estos elementos, aplicarlo y obviamente de cuando en cuando poder estarlo renovando. Hasta aquí, por mi parte, ha sido todo y doctora, yo dejo estos minutos restantes para por favor que siéntanse libre de hacer cualquier pregunta o comentario. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Como mencionaba, los que ya están a otras ligas, a lo mejor, pero a lo mejor sí soy una empresa que voy empezando, cuando ya me puedo sentir de esas ligas para, para hacer o sea, esas formalidades, ¿no? También. Pero sí, ya tenemos aquí preguntas. Muy bien, Nos, adelante. Veo que nos hay pregun- en el chat y veo que sí, también hay en Q&A, entonces adelante. sí. Nos pregunta Claudia y dice que si existe un formato especial para la visita ocular. No, no hay un formato específico. Lo que yo hago, qué es lo que he ido haciendo? Y buena pregunta, yo lo he modificando de cuando en cuando. Yo cuando voy, por ejemplo, de repente a una visita de proveedores al otro lado, ¿no? Porque estamos hablando de un contrato internacional. También las hago locales, pero estamos hablando de un contrato internacional. Entonces voy a Estados Unidos y a lo mejor tú dices, ay, pero yo vivo aquí en Tijuana y voy allá a Otay a verificar las yardas de mis proveedores. Bueno, eso es como tal, una visita internacional, literalmente. ¿Yo qué es lo que hago? Bueno, mi empresa que tiene bueno, más de 10 años por lo menos, no décadas, pero sí más de una década certificada en Basque, en OEA, en CityPad. Lo que hago es, a través de los talleres que he tomado de auditor interno, en este caso de Basque, y de auditor internacional, bueno, he ido desarrollando formatos propios y obviamente los he ido actualizando. No te voy a decir, ay, con la teoría de un taller ya lo entendí todo, ¿no? Y Dios me iluminó. No, 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 te da las bases y con la práctica vas perfeccionando, ¿sabes qué? Esto no lo necesito o a lo mejor en este tipo de empresas no la necesito, en esta sí. Vas haciendo tu formato y incluso le das una guía anticipada a tu proveedor, en este caso que vas a visitar internacional. Oye, ¿sabes qué? Proveedor en Los Ángeles, a lo mejor tú eres un aéreo, voy a revisar ABC. O a lo mejor eres un marítimo, no aplica A, no aplica B, voy a revisarte C, D y E. Voy a visitarte si ahora es 2 de junio, el 6 de julio de 2025 y esta va a ser, digamos que el acordeón, lo que te voy a revisar para que por favor tengas lista pues todos esos procesos, todos esos documentos y si gustas irme enviando algo con anticipación, si no, lo vemos ahí mismo ese día. Es normalmente cómo se desahoga esa visita. Tú vas haciendo un checklist, vas homologándolo, Excel es fantástico en eso para ver que si cumple o no cumple. Importante, ojo, tomas fotografías de la visita para documentar esa visita, presentas resultados. Claro, al final tú no, puede que no seas el dueño o dueña de la empresa, no vas a decidir, pero sí por lo menos al final de tus 5 o 10 visitas al año vas a decir, ¿sabes qué? De estos 10 proveedores, 8 me encantaron y 2, tú sabrás. Le dices al patrón, tú sabes si quieres contratar con ellos o no. Yo no lo haría. Mira la calificación, mira cómo salieron las evidencias, pero ahora sí que te lo dejo al arbitrio. Por lo menos ya tienes ese soporte objetivo, documental, material y evidenciado de qué es lo que sí y no sucedió en cada visita.
Qué interesante, ¿eh? Yo creo que es una herramienta básica. Ahorita todas las empresas te piden una serie de datos para darte de alta como proveedor y máxima internacional, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros, bueno, y mira que pertenezco a una empresa que es bastante conocida a nivel mundial, o sea, no hay un país donde no se conozca la empresa, pero sí son, o sea, cada que entramos a una licitación, no te estoy hablando de cuando entramos a negociar el contrato o cuando firmamos el contrato, no, 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 en una licitación, a ver, certificaciones que necesito que tengas, CITIPAT, ISO, si no las tienes no puedes entrar, punto. Punto, no puedes entrar. Y cuando ya estamos dentro, porque hay empresas con las que, grandes también, con las que ya tenemos muchos años, nos mandan la notificación. Hola, ¿cómo estás? Solo para avisarte, nuestra ya acostumbrada auditoría anual, el día igual, o sea, el 30 de junio, nos vemos a las 9 de la mañana en tus instalaciones, o bien nos vemos de manera remota. ¿Sabes qué? No te voy a hacer visita este año, pero sí de manera remota para auditarte y ya te dan la lista de Santa y yo, ay, Dios mío. Pues bueno, venga, digo, ya que Sí, sí, ni modo, ¿verdad? Bueno, por aquí nos preguntaba Omar también qué son los freight forwarders. los freight forwarders normalmente pueden tener activos o no tener activos. Los freight forwarders son todos aquellos intermediarios que te van a manejar la logística, que normalmente en español son conocidos como operadores logísticos. Hay freight forwarders que han optado por sí a adquirir pues no sé, barcos, camiones, aviones, incluso, dependiendo obviamente del tipo de carga que se dediquen o lo que les genere mayor profit o la especialización de su negocio o todos los anteriores. Y habemos otros freight forwarders que no tenemos activos físicos, pero que obviamente controlamos toda la cadena logística de terceros, claro, dependiendo del servicio. Habrá terceros que nos soliciten algo muy básico, es decir, dame una ruta nacional o 6 rutas nacionales. Habrá caso contrario y muchos dentro del intermedio, pero habrá caso contrario quienes nos digan, ¿sabes qué? Quiero un almacén de distribución en México, más el almacén de backup de refacciones. Bueno, el almacén de distribución a lo mejor en Hidalgo, en el área metropolitana de la Ciudad de México, en Tepeji del Río, y el almacén de refacciones lo quiero en San Luis Potosí, porque ahí tengo una planta manufacturera y necesito obviamente que tengas empleados que estén 24 horas al día dentro de esas, porque la operación va a ser muy grande. Rutas internacionales, que me coordines importaciones, exportaciones, distribución nacional. Básicamente eso es un freight forwarder. Gracias. De nada. También pregunta Patricia si se incluye también a los brokers en el Sí, contrato. claro, a los brokers también tienes de hecho que tener un contrato con los brokers. Es decir, si estás hablando de vendedor y comprador, probablemente no los señales como tal ahí, pero sí en un contrato por separado, si usas brokers, pues señalarás cuáles son las responsabilidades de esos brokers, cómo se les pagará, etc., etc. Sí, bueno, Angélica creo que es comentario, porque dice, en México sí es factible usar los servicios de notario para formalizar el contrato con la finalidad de acreditar la fecha cierta en que se celebró. No sé si es Ujú. pregunta o nada más comentario. Creo que es comentario, pero sí, o sea, Ajá. sí lo podrías hacer sin ningún problema. Si quieres realmente que exista una fecha cierta y que nadie te la vaya a lo mejor a cuestionar, sobre todo si es un contrato importante, pues no está de más que las partes vayan ante un notario, que el notario tome las generales, obviamente previa cita, ¿no? Porque los notarios no, normalmente no te atienden así como walk-in, como que entres Ujú. y y ya te den el servicio, sino que con previa cita llegas. Toman las generales, la identificación de las partes, el poder y bueno, ya procedes a asignar el documento. Sí. Nos pregunta Juan también que buenas tardes y que en su experiencia o conocimiento los juicios por incumplimiento de los contratos internacionales donde se resuelven o se resulten, o qué instancias se recurren. Donde Dependiendo. resulten, ajá, en qué Ajá. instancia, Ahí va a ¿verdad? depender mucho y por eso es importante que tengas una cláusula en el contrato. Normalmente las partes las incluyen de resolución de controversias. Si va a ser por ejemplo, los contratos que manejamos desde la ubicación en Miami. Normalmente yo siempre, no, nada de que China, que Singapur, porque importamos de todo el mundo. Sí les digo, yo siempre los arrastro
a las Cortes de Miami, Florida. Ahí se va a resolver cualquier conflicto que quieras ver, punto final. Nada de que me andas mandando ahí al este de Asia. Suena muy fancy, pero es muy caro estar viajando para allá y conseguir a lo mejor a alguien. Entonces, normalmente vas a elegir el cómo y el dónde en el contrato o vas a negociarlo con la contraparte, pero sí es muy importante para no dejarlo al arbitrio de interpretación posteriormente de, no, es que yo opino que debería ser esta ley y luego la contraparte no opina lo mismo, nos demandamos, luego el primer juez se declara incompetente, el segundo también, y pues ahí ya estás gastando mucho tiempo y dinero. Importante desde el principio las reglas claras, ¿verdad? Sí. Sí, Alfonso pregunta, desde tu óptica y conocimiento, ¿recomiendas que el Incoterm no vaya especificado en el pedimento de importación a un país de ingreso? En este supuesto a México, ¿y por qué? Es que en México yo recuerdo que sí, digo, y corríjanme, los que son más aduaneros que yo soy más logístico, pero el reglamento de la ley aduanera me parece que sí requiere que incluyas el Incoterm. Y además Hacienda siempre te va a revisar que venga el Incoterm. Por eso es lo que les comentaba. Sí. Los Incoterms, o sea, ellos, los que los hacen, la instancia internacional refiere a la Cámara de Comercio, la Cámara Internacional de Comercio dice, acuérdense que no es una ley, no es vinculante, tómenlo, déjenlo, aquí se los dejo. Pero muchos gobiernos nacionales sí lo toman y dice, vénganos tu reino, qué práctico, y pues obviamente es parte de lo que revisan también para validar temas como incrementables, qué te cobro, qué no te cobro, Ujú. cuál es la base del impuesto, etc. Entonces sí es muy recomendable que lo pongas y muy recomendable que te fijes que no nada más hagan copy-paste, que siempre lo mencionen porque no siempre te van a estar pidiendo el mismo Incoterm todos los clientes. Así es. De hecho, sí es un campo del pedimento. Ahí va a estar. Hay que ponerlo sí o sí. Eh, Muy bien. Luego, por aquí nos pregunta Juan Miguel, en el caso de la industria automotriz, ¿qué medidas se puede implementar para dimensionar los cargos de paros de producción contra el volumen de venta? Por ejemplo, una factura de $10,000 al mes en 10 componentes que le surtes, pero por el cargo de paro de producción quieren $50,000 o más por hora. Ahí es complicado, mira, yo te sugiero irte con el corporativo e intentar negociar esa cláusula dependiendo del tipo de negocio. Es decir, a lo mejor ellos sí están acostumbrados a proveedores que les facturan millones de dólares a la semana, pero decir, oye, tu proveeduría local es chica, entiendo que no me puedas eliminar una penalización, pero dando y dando, o sea, considera mi volumen de facturación para que a lo mejor esos 50 sean 5,000, ¿me explico? Y no sea la misma cláusula tan feroz en todos los casos, porque sí te entiendo, o sea, la cláusula a veces de just in time y penalizar si no cumples es elevadísima en el tema automotriz. Y nos pregunta por aquí Omar, tiene varias dudas sobre qué son los cinco terms, sobre dónde se pagan los impuestos internacionales. Queda Ok, ahí. ¿qué son los Incoterms? Como su nombre lo indica, es el acrónimo o abreviatura de International Commercial Terms o eh, términos comerciales internacionales. La primera vez que estos términos, es decir, que estas acepciones se emiten, no recuerdo si fueron 6, bueno, el primer proyecto fue de 6, el segundo proyecto ya que vio la luz fueron de 13. Fue en 1919, posterior a la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. En ese entonces era cuando todavía el derecho internacional estaba muy concentrado en Europa, por eso la mayoría de instancias internacionales de paz, etcétera, van a estar en Estados Unidos o en Europa sobre todo, porque allí era donde se partía el queso, donde se movía el dinero en el mundo y bueno, muchas de las guerras se daban al final por conflictos no solamente territoriales, sino también económicos. Es la primera vez que ven la luz los cinco term. Tardan como 16 años más o menos en la primera edición en ya ver la luz a finales de los años 30, como en 1936 más o menos, y es la primera edición. De ahí salen de la Cámara Internacional de Comercio que actualmente está en París, pero obviamente tiene miembros de todo el mundo. Posteriormente fueron dándose ediciones cada 8 o 10 o 15 años, no había una periodicidad regular y cómo van transmutando, es decir, cómo van cambiando, cómo van limitándose, cómo van agregándose, cómo los mismos Incoterms si se quedan cambian un poquito la definición, el alcance,
conforme a estas necesidades internacionales en la cual distintos países pues discutían qué era más importante, qué era menos importante. Sabes que este ya ni se usa, quítalo. Oye, hay esta nueva forma de comercio, deberíamos incluirla internacionalmente. Y así es como se han ido promoviendo. Actualmente son 11, son 7 de transporte multimodal, son 4 de vías acuáticas internacionales. Y pues se espera que ya la próxima edición salga hasta el 2030, es decir, vería la luz a finales de 2029. Pues vamos a ver qué novedades nos traen. Excelente explicación. Yo le iba a sugerir que se anotara en la maestría de Derecho Aduanero, pero ya está aquí toda No, la sí, explicación. la verdad Pero sí es válido. sí se tiene que anotar porque una cosa es que te expliquen de dónde salieron y otra cosa es que te expliquen cada uno, porque ¿Dónde obviamente tiene son efecto? muy diferentes, cada uno trae ventajas para el vendedor, ventajas para el comprador, entonces de ahí se van derivando más y más términos comerciales, entonces pues no es lo mismo una plática de 40 minutos que, que una maestría. Así es, Omar. Y si quieres, ahí te pasamos informes. Sí, por aquí también, comenta Luis, en el cuerpo de los contratos internacionales se debe incluir los Incoterms aplicables, así como los tratados internacionales para evitar la doble tributación a que se sujetan las partes. Mira, tratados internacionales sí los debes incluir, cuáles son aplicables a qué relación comercial. Incoterms, no, pero sí, es decir, legalmente no es necesario incluirlos, pero sí se los sugiero operativamente para validar cuáles son los que se van a estar usando con determinada relación comercial y que sepan las partes, dimensionen que no es nada más un Incoterm o ninguno o todos los que se van a estar usando y sepan un poquito, pues dependiendo qué servicio, qué Incoterms se va a utilizar de antemano, porque el hecho de tener errores en la aplicación de los mismos muchas veces resulta en pérdidas económicas y en penalizaciones. Muy bien. También, Omar, que si pueden comentar la importancia de asesorar si en otros países pueden exigirse el cumplimiento de las cláusulas de los contratos, En el Estado todos. de Derecho. Sí, en todos. De hecho, normalmente previo a ejecutar un contrato, normalmente lo que hacemos es siempre asesorar dependiendo del país en el que te encuentres, porque obviamente tiene otras implicaciones. Por ejemplo, aunque usemos el mismo idioma, a mí me tocó un tiempo estar apoyando los contratos de Perú, Colombia, Panamá y Chile. También Brasil, pero Brasil sí les decía, oye, yo no sé portugués, entonces voy a revisar la parte en inglés y ahí tú haces el double check. Y afortunadamente los de Brasil no me metieron tanto en apuros porque eran locales. Pero los de acá, los que eran en nuestro idioma, eran internacionales. Y a pesar de que esto, "Ay, pues no importa, están en español". Pero el hecho de ser internacionales implican que sí tenían cláusulas muy específicas aplicables a sus países, donde sí tenía que hacer una junta previa muchas veces con operaciones de ese país y decirle, oye, este tema aplica en tu país, es normal, es común, sí, no, está bien, está mal, va, para alinear primero la opinión y luego ya poder emitir una consultoría, que sí es bien importante previo a realizarlo. En Perú realizamos un contrato muy importante a nivel internacional que tomó como 2 meses de estar con el cliente sobre todo, pero siempre previo a tener una junta con el cliente, por ejemplo, oigan, la junta con el cliente es ahorita a las 9 de la noche. Ah, no, pues yo los sentaba a todos. Oigan, 7, 8 de la noche a más tardar, los quiero a todos en un Zoom para ir alineando estos puntos. Ah, ok, y ya los veíamos. Oye, doctora Guadalupe, ¿qué piensas? Ah, sí. Oye, Magda, esto. Sí, Oscar, Ah, ok, perfecto para alinear muy bien, porque sí es importante consultar en otros países también. Excelente. Y a propósito, la siguiente pregunta, y ya para cerrar, Rodolfo eh, comenta, bueno, pues las felicitaciones que han Gracias. estado llegando, de excelente presentación, que si tienes algunos comentarios o consejos específicos sobre contratos con China, considerando que los contratos en inglés son letra muerta y que aunque estén en chino, se dice que el extranjero siempre tiene las de perder ante tribunales chinos. Mira, nunca me ha tocado llegar hasta un conflicto legal en China, pero sí me ha tocado contratos intercompañía. Lo que hacemos nosotros en China es siempre limitarnos a versión en inglés. Yo sí soy muy
explícito y les digo, mira, a menos que tengamos un perito oficial con nosotros, yo no te ando manejando el chino, discúlpame, español e inglés, casi te puedo decir a ciencia cierta al mismo nivel, pero chino nada, ni siquiera a nivel extra básico. Entonces, honestamente, ni siquiera podría tener la garantía de estar en un contrato, por ejemplo, español-chino, porque el chino no sé si va a decir lo mismo. Y no sé si el hecho que Google Translate, que ha ido mejorando mucho, me lo traduzca más o menos igual, signifique que vaya a ser exactamente lo mismo. Entonces, vale más firmarlo puramente en inglés, pero ojo, aún así, pues claro, al momento, si hay un conflicto que llega a un tribunal chino, sí es importante tener, previo a firmar el contrato, la asesoría de un abogado en China para ver, uno, si los términos y condiciones del contrato en China son plenamente aplicables, porque puede haber, como hay países o hay incluso estados en Estados Unidos que te dicen, independientemente del contrato, aquí la legislación estatal o nacional overrides, es decir, tiene supremacía en determinados temas sobre lo que hayan firmado las partes. Entonces, ese es un tema de riesgo, obviamente, en China. Dos, que obviamente te van a pedir las cortes en China, el inglés no es idioma oficial de China, entonces te van a perder una traducción. Si es bien importante, sobre todo si el negocio es grande, pues obviamente tener esa asesoría local antes de empezar a contratar en China, es decir, la asesoría como tal por un abogado chino que habla inglés, por ejemplo. Muy bien. Sí, y les voy a recomendar, aprovechando el tema, un trueque que lo busquen por ahí en la página de YouTube de TLC Magazine México, que tuvimos al doctor Luis Alfredo, Alfredo Ávila, y él maneja el Centro de Estudios México-China aquí en UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California, y él comentaba que te asesoran desde hasta ubicar en dónde está la planta para que tú vayas allá, ver que lo hagas en el mapa, ¿no? Algo parecido a Google Earth, pero chino, y ellos te pueden conseguir el traductor y todo eso. Entonces, bueno, búsquenlo por aquí también porque recuerdo que eso nos comentó. También por aquí, recuerden que sí se comparte el material. Recuerden, visiten, háganse miembros del canal de WhatsApp de TLC Asociados, que por aquí ahorita mágicamente me ayudan y ponen el link. Ahí también van a obtener el material y van a poder obtener su reconocimiento de asistencia a esta charla y a todas las de Hagamos un Trueque. Por aquí están pidiendo tus datos, doctor. Así es que si puedes ponerles por ahí un correo, a lo mejor donde te puedan, no sé si sea para asesoría o algo así. Bueno, sí, claro, mira, te pongo, déjame ponerlo aquí en el chat, les voy a poner mi correo personal para... Ay, sí, sí, sí. Ahí la verdad es que eh, siempre le agradecemos a todos los ponentes que se ponen a las órdenes, ahora sí que de toda la audiencia para que puedan, a ver, ahorita lo voy a repasar yo porque se queda, a ver. sí, y fíjate que al doctor Luis Alfredo yo lo conocí porque fue mi compañero en el doctorado y precisamente sé como antecedente que él duró varios años en China, es decir, previo a la maestría, que también la hizo en China, él estuvo exprofeso becado por el gobierno chino porque se fue antes nada más No a es aprender ese, chino. Un sí, curso como de 2 años totalmente inmersivo en chino y de ahí fue donde pudo hacer este centro que obviamente me imagino que tiene la suficiente red y contactos pues para decir, ah, mira, esta es una asociación de abogados en China, esta es una asociación de traductores en China, por regiones, y eso obviamente ujú, facilita mucho a quienes quieran ir a China a hacer negocios, a hacer, vaya, el landing en China. sí. Ahí va el bueno, Juan Illich, arroba iCloud.com. iCloud.com, así Porque es. no sé cómo se me copió otro, no les vayan a mandar ahí a solicitar a otra parte la información, pero ese es el correcto. Juan Así Illich, es. arroba iCloud.com. Así Pues es. muchísimas gracias a todos por su asistencia. eh, y también, no sé, por ahí Angélica nos ha mandado
mensajitos extraños, no sé si tiene ahí algún virus o algo, pero hace a través del chat las preguntas, ¿eh? Y pues me permito hacer entrega del reconocimiento. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Illich Pérez García por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Contratos Internacionales, Elementos y Regulaciones el día 2 de junio de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que vamos iniciando el mes de junio y estaremos llenos de trueques muy interesantes. Ya empezamos el próximo miércoles. Tendremos aquí la visita de la doctora Wendy Berenice Islas con la importancia del derecho de autor en el comercio exterior. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.